Ya, chiquillos, los saludo entonces nuevamente. Buenas tardes a todos los que han conectado y los que ven después. Chicos, anuncios. Primero, les dejé en Nava, en la parte de información de la asignatura, la forma de calcular sus notas, ya debido a que teníamos talleres que obviamente no los pudimos hacer porque eran presenciales y grupales, por lo tanto, esas ponderaciones se cambiaron hacia las pruebas. Ya nosotros solamente vamos a tener las tres pruebas y el examen que va a ser también solamente la parte teórica, ¿ya? Para que lo tengan claro, les dejé ahí la fórmula para que calculen sus notas, ¿ya? Cualquier duda me la pueden preguntar. Dígame, Pablo. Ya, eso, súper buena pregunta. Las notas se definió en febrero, inicios de marzo, ya está listo el portal de notas cargado, ¿ya? Hay cuatro notas en total, si las miran por la web les van a salir cuatro, ¿ya? En la aplicación de celular se ven tres, como que siempre te roba una nota el VivoDuc, ¿ya? Pero son cuatro notas porque se tienen que repetir las de talleres, ¿ya? Entonces, claro, si tú ves las ponderaciones de esas notas van a ser, no sé, pues ponte tú la prueba que yo te dije que valía 35%, va a aparecer dos notas, una que vale 5 y la otra que vale 30, ¿cachai? Pero al final se va a contar el 35%. Ya es por lo que reemplaza, porque no tenemos, claro, algo pasa ahí, pero hay cuatro notas puestas, que son dos veces la de nota uno, dos veces la prueba uno y dos veces la prueba 2. Ya, si suele pasar, no sé por qué, no sé cómo arreglarlo, no les puedo ayudar con eso, pero están cuatro notas puestas, ¿ya? Para que no se compliquen por el tema claro, el tema de las ponderaciones es como les dejé en las informaciones, ¿ya? Que, claro, como, no sé, pues yo tenía la nota del taller uno que era, no sé, 10% y tenía la nota dice como calificación uno, calificación 2, calificación 3, calificación 4 y calificación 5 por poner, ¿ya? Este era el taller 2, el taller 3, creo que acá había un taller 4, creo que son muchas notas las de ustedes. Eh, la prueba 1, prueba 2, prueba 3, ¿ya? Entonces este concepto valía 10% y este valía 25%. Entonces yo tengo que en el portal, si usted se sacó un 5.8 en la prueba 1, tengo que poner un 5.8 acá y un 5.8 acá, ¿ya? Pero ese 5.8 al final va a valer un 35%. Entonces cuando usted calcule su nota, va a ser 35% de la prueba 1 y así. ¿Ya? Entonces, ¿van a salir las notas repetidas? Sí. De hecho, la de la prueba 3 va a salir como 3 veces, ¿ya? Pero lo que manda es como al final la fórmula que yo les subía a las informaciones, que es la misma que inicial, pero con las notas reemplazadas, para que no haya dudas con eso, ¿ya? Así que eso. Exhibición, chiquillos, creo que era con 5.5. Claro, entonces ahí va a haber como una inconsistencia que en realidad no es tal, solo que aquí está separado, yo te lo estoy diciendo. Exhibición con 5.5. Si su nota de presentación es mayor que 5.5, puede prescindir del examen, ¿ya? También está la opción de no eximirse si es que usted quiere, pero en ese caso no hay vuelta atrás, porque alguien, no sé, suponte alguien seco y le va muy bien y sabe que se puede sacar por 7 y por alguna razón, no sé, se enfermó, tuvo algún drama y en una prueba le fue mal, tiene la opción de, aunque esté eximido, dar examen, pero si renuncia a la exhibición, renuncia. Si le va mal en el examen, qué pena, ya, sí que tenganlo súper claro eso, pero sí está la opción de rechazar la exhibición, que tiene que quedar formalizada, pero en ese caso pasan a rendir examen igual, ya, así que los que tengan más de 5.5 se pueden eximir y si no desean tienen que avisarme formalmente, ya, así que saquen sus buenas notas para que todos se queden arriba de 5.5 de promedio, ¿ya? ¿Alguna otra duda así como administrativa, chiquillos? Nada, nada. Ya. Vamos a
Súper. Vamos a retomar entonces la materia. Que hoy día vamos a empezar a ver la función logaritmo. Ya, por hoy día vamos a verla como más teóricamente, ¿cierto? Vamos a hacer un par de ejercicios nomás y el viernes ya nos vamos a lanzar a hacer ejercicios bastante, ¿ya? Entonces, primero, chiquillos, recordemos que esto se trataba de sacar logaritmos, ¿cierto? Si yo tengo una cierta potencia, esa potencia también se podría expresar en forma de logaritmo como logaritmo en base a de b es el número n. O sea, lo que se busca es el exponente al que se elevó a para obtener b. Creo que les dejé por ahí en el material de la semana algunas clases no mías de logaritmos, unos videos de logaritmos para que puedan repasar los que se les ha olvidado, ¿ya? Porque esto es como materia de, no sé, segundo medio. ¿Ya? Entonces algunos pueden haber tenido su segundo medio hace como 10 años, entonces se les puede haber olvidado, ¿ya? Ahora, nosotros vimos una propiedad que yo dije que les iba a servir bastante, ¿cierto? Que era la propiedad del cambio de base, porque nos permite sacar cualquier logaritmo con nuestra calculadora, ¿ya? Entonces, si nosotros teníamos un logaritmo en base a de b, yo esto lo puedo calcular como logaritmo en base b de 10, o sea, en base 10 de b, logaritmo en base 10 de a, ¿cierto? Lo podía calcular de esa manera, o también podía cambiar a la base e. Voy a poner acá como para que se vea que esta es otra opción. Logaritmo natural de b partido por logaritmo natural de a. Ya, esta era la propiedad de cambio de base. También puede ser con otra base que a nosotros nos acomode, ¿cierto? Logaritmo en base c de b, logaritmo en base c de a. Entonces, cuando yo tengo un logaritmo en una cierta base, yo puedo hacer un cambio de base. Cambio de base, ¿cierto? A una base que yo escoja. Aquí, chiquillos, ustedes pueden escoger la base que ustedes quieran. Ahora, escoger, no sé, base pi sería como raro, ¿cierto? ¿Dónde saco el logaritmo de base pi? No hay. Entonces, saco alguna base que a mí me convenga por los números, como el ejemplo que nosotros vimos del 27 y del 9, que resultaba ser base 3, ¿cierto? Que sería este caso, y para nuestro caso, para lo que nosotros vamos a hacer acá en el ramo, sacamos con base 10 o bien con base E. El que usted sea que escoja, van a resultar los cálculos, ¿ya? Entonces, con eso, chiquillos, vamos a calcular los logaritmos que están en el ejercicio 1 de la prueba, ¿ya? Les voy a dar unos minutitos para que ustedes, o sea, les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo, supongamos que yo quiero sacar, voy a borrar acá, yo quiero sacar logaritmo en base 7 de 258. En ese caso, yo no tengo en mi calculadora base 7, ¿cierto? No hay como una forma en la mayoría de las calculadoras. Hay algunas que quizás sí puedan sacar directamente esos logaritmos, ¿ya? Pero el común no. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a cambiar a base 10, me va a quedar logaritmo de 258, base 10, partido por logaritmo en base 10 de 7. Y eso yo sí lo puedo hacer con mi calculadora. Logaritmo de 258 dividido logaritmo de 100, ¿cierto? Lo hice directamente así, usando paréntesis. ¿Y eso qué me dio? 2. Okay. Ahí está.
logaritmo 258, 2,412 y logaritmo de 7, 0,85. Entonces, 2,412 dividido 0,85, eso me da 2,84 aproximadamente. ¿Ya? O bien directamente se puede hacer usando paréntesis. Entonces, ahí yo pude calcular un logaritmo. Supongamos que usted lo quiere hacer con base E, eso también va a funcionar. Me quedaría logaritmo natural de 258, logaritmo natural de 7. Entonces, ¿qué sería? 5,553 y logaritmo natural de 7, 1,95, 5,553 dividido 5, 2,85. También me puede resultar de esa manera, ¿ya? Ahora, ¿por qué salieron unos 2,84 y 2,85? Por un tema solamente de exactitud de la calculadora, ¿cierto? En ese sentido, nosotros a ustedes no les vamos a reclamar si algo queda, no sé, con una... Siempre tienen que tratar de usar 2 o 3 decimales, entonces obviamente los resultados van a cambiar un poquito, pero no le puede salir aquí 7,20, ¿cierto? Si me sale 7, algo, ya definitivamente está mal. Entonces, con harto ojo ahí. Ahora, esto calza, ¿por qué? 7 elevado a 2 es 49, pero 7 elevado a 3 ya es 343. Entonces, nosotros nos damos cuenta si 7 al cuadrado, 49, 7 elevado a 3, 343. Entonces, 7 elevado a un número que va a estar entre 2 y 3 sería ese logaritmo, ¿cierto? Y en medio 2,85. Entonces, efectivamente, eso calza como con la lógica de que vayan subiendo los exponentes, por lo tanto va a ir subiendo el número, ¿ya? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, con harto cuidado. Acá tenemos que tener harto cuidado con los decimales, con todo eso, ¿ya? Entonces les voy a poner acá los ejercicios, ¿ya? Para que no se nos, para dejarle eso, y necesito que ustedes calculen los que están ahí en la guía, ¿ya? El A dice logaritmo de 250, el B, logaritmo de 100, el C, logaritmo natural de 8, el D, logaritmo en base E de 25, E, logaritmo en base 3 de 729, y el F, logaritmo en base 0,5. Ya, chiquitos. Sí, con 2 decimales nomás, no, eso no es tan importante. Lo importante sí es que sea bien el cálculo. Sí, y ahí usted lo aproxima, ¿ya? Lo importante es que si te da, no sé, 2,84, no me digas 7. Eso es lo importante. Puede ser 2,84, 2,85, ahí uno redondea, ¿ya? Sí, pueden ser negativos. De hecho, uno de estos va a salir negativo. Ahí vamos a ver cuándo, vamos a hacer después un análisis, pero quiero ver que sepamos primero sacarlos con la calculadora, ¿ya? Ya. El D, fíjense bien, pues, ¿qué significaba esto?
Acuérdense bien qué es lo que era ese logaritmo natural. ¿Ya? Por ahí va la cosa. Avísenme, chiquillos, cuando hayan terminado o ya no puedan hacer más. Y Eduardo, no, tienes que poner log 250. De hecho, también puedes usar paréntesis. Log y después paréntesis. Y ahí poner lo que quieras adentro, cuando es más de un número. Ya, el logaritmo natural era el que tenía base e, Felipe. Acuérdense que ese era el logaritmo natural, que es como que viene de, lo descubrió John Napier, entonces por eso le ponen una n, ya por eso es logaritmo natural. Ya, chiquillos, ¿cómo van? ¿Alguien terminó? Vamos, vamos.
Vamos, chiquillos, me avisan nomás. Esto tiene que aprender a hacerlo cada uno, es personal. Ya, chiquillos, ¿estamos? ¿Alguien terminó? Ya. Vamos a ir revisando. Ya. Logaritmo de 250. Voy a ir aquí con la calculadora ayudando. Pongo los 250, al menos en mi calculadora no necesito poner nada más. Me queda eso que está ahí. 2,397 y lo puedo probar a 2,4. Perfecto, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Ya, si le pones 2,4, Manuel, le tienes que quitar el 0. Porque si tú dices 2,40, significa que te salió ese 0 ahí. Pero eso es una cosa como de elegancia matemática más que nada. Porque lo aproximaste a 2,4. Entonces ahí yo sé que pueden venir otros números. En cambio, si tú me dices 2,40, yo podría decir, salió ese 4. Entonces, el aproximado es para quitar cifras, ¿ya? Entonces, 2,4. Logaritmo de 100, demasiado fácil. 2, eso lo podía sacar mental, ¿cierto? 10 elevado a ¿cuánto me da 100? 2. Cuando son números así, ya juntan los ceros. 2, 0, 2, ¿ya? Logaritmo natural de 8, ocupo la tecla que dice logaritmo natural, así, exacto, y queda 2,1, puso un compañero, 2,08, todo está bien. 2,0, ¿ya? Trabajemos con dos decimales, chiquillos, siempre, para estar todos como en la misma exactitud. Logaritmo en base e de 25, aquí estaba listo para confundirse. Recordemos que el logaritmo natural es logaritmo en base e, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Acuérdense que e era un número trascendental, así como pi, que es 2,7 y algo. Entonces, no le buscamos mucha filosofía al asunto, sino que buscamos exactamente logaritmo natural de 25 y nos queda ahí 3,22. 3,22, ¿ya? Por aproximación. Ahora, este de acá es más difícil porque es logaritmo en base 3 de 729. Claro, es lo mismo logaritmo en base e que logaritmo natural, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas son lo mismo? Importante conocerlas porque nos pueden poner algo así medio raro, que no sepamos. Si me ponen logaritmo en base 10, es lo mismo que simplemente decir logaritmo, ¿ya? Y si me ponen logaritmo en base e, es lo mismo que decir logaritmo natural. Ya, esas son las dos bases más comunes y son las dos bases que tiene nuestra calculadora. Ya, entonces, en general uno trabaja con el de 10 así como para sacar cosas, pero también puedes trabajar con el da lo mismo, ¿ya? Acá, ese logaritmo exacto, ¿cierto? Pero, ¿cuánto les dio ese logaritmo en base 3 de 729? No se amontonen, porfa.
¿Cuánto sería este, el E? El E, logaritmo en base 3 de 729. 6,08 ya. ¿Alguien más? 6. 5,9. Ya. Este en realidad es 6. ¿Por qué? Porque 3 elevado a 6 es 729. ¿Ya? Entonces, es exactamente 6. Sin embargo, yo lo puedo sacar con calculadora, con cambio de base, y para allá iba. Traten de sacarlos directos, chiquillos. Directo, directo. Traten de poner este logaritmo, tranquilo, lo que se confundieron. La idea es que de esta clase es sacar las confusiones, porque yo sé que entre que no se acuerdan, que cuesta un poquito, tranquilidad. La idea es que vamos a avanzar. Esto yo no lo puedo sacar directo en mi calculadora, a menos que yo diga, me suena el 3 como base, o sea, el 729 como potencia de 3 y empezar a probar. De hecho, eso hice yo. Yo sé que eso es exacto. Entonces probé como con 3 elevado a 10 y era muy grande. Y qué baja nota que llegué a 3 elevado a 6 y me dio justo. Perfecto, 6. Listo. ¿Ya? Pero si no puedo hacer eso, ¿qué hago? Logaritmo de 729 partido por logaritmo de 3. Entonces, cuando tengan esos chiquillos, traten de poner en la calculadora esto. Traten de hacerlo así, porque si no, se pierde un poquito de exactitud. Entonces, ¿qué digo yo? Logaritmo de 729 dividido logaritmo de 3. Entonces, ahí lo tengo como de esta manera, y ahí me da exactamente 6, ¿cierto? Eso, entonces ahí me da justo 6. ¿Por qué? Porque si yo saco logaritmo de 729, me queda 2,36 y logaritmo de 3, 0,48. Capaz que justo me vea así, el peor ejemplo. 2,86 dividido en 0,48 y eso me queda eso que está ahí, ¿cierto? Entonces ahí perdí un poquito de exactitud. 5,96. ¿Ya? Entonces, en general trato de hacer esto, pero fíjense, o sea, me equivoqué por 0,04, que en verdad es nada, ¿cierto? O sea, si usted trabaja así, tampoco es que esté mal, no lo estás haciendo mal, ya solo que como son números irracionales, estas tonteritas de logaritmos, igual me caen bien, los amo, pero son un cacho, ¿cierto? Sí, Dani, puede dar negativo. Entonces, es importante tratar de mantener la exactitud porque si no se nos va como todos los resultados a las páginas. Entonces, tratemos de hacerlo así cada vez que se pueda, ¿ya? Si no se puede, podemos hacer un paso intermedio, pero podemos perder un poquito de exactitud, ¿ya? Que es el problema de los números irracionales. O sea, los logaritmos son súper choris, son súper bonitos, pero el problema es que son casi todos irracionales y ahí uno pierde exactitud, ¿ya? Entonces, en este caso, este era exactamente 6. También pensar un poquito en el resultado. 3 elevado a ¿cuánto me da eso? A 6. Y el último me dicen logaritmo en base a un medio de 12, claro, me queda menos 3,58, 3,6. ¿Ya? Entonces lo puedo hacer bien, lo puedo hacer acá mismo. Profe, Que tengo aquí. Dígame. ahí también se puede separar el logaritmo de 12 dividido en logaritmo de 0,5. Exacto, se debe separar. Para la calculadora, por menos que tú lo quieras sacar así como mental, pero es difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Ocupo paréntesis. Así. Miren. Pongo entre paréntesis el logaritmo de 12 dividido por, entre paréntesis, logaritmo de 0,5. Así. ¿Cierto? Y ahí me queda menos 3,58. Menos 3,58. ¿Ya?
¿Por qué es negativo? Vamos a ver ahí qué pasa con los negativos cuando empecemos a analizar la función. ¿Ya? Entonces, calcular logaritmos con harto cuidado, chiquillos, porque en la calculadora es un poquito difícil. ¿Ya? Ahora, les puedo recomendar, hay páginas web y aplicaciones. Pueden tirarle al Photomat los logaritmos. ¿Conocen Photomat o no? No, no la conoces. Qué abuelitas. Ya, el Photomat es una herramienta muy bacán, pero hay que usar con mucho cuidado. Que uno le saca una foto a algo, ponte tú, yo pongo esto, logaritmo en base 3 de 729, y tú bajas una aplicación, le sacas una foto a eso y la aplicación te lo resuelve. Como vivir en el 2100, así, demasiado bacán, sí, pues da el resultado. Entonces, ¿se pueden apoyar en ese tipo de herramientas? Sí, ¿ya? Sí, son súper buenas. O el Symbolab. Entonces, pues, Photomat y Symbolab, que es como Symbolab te resuelve cosas como más. También se puede usar calculadoras, sí. Photomat, Symbolab es una que está en la web y que te permite dibujar funciones, hay un montón de herramientas. De hecho, ustedes, la idea es que aprendan a usar estas cosas, ya porque cuando ustedes, bueno, ustedes no van a tener que estar trabajando constantemente con matemáticas, pero por ejemplo los chicos de auditoría, yo tengo a los chicos como de esa facultad, ellos necesitan saber rápido a veces las cosas, ¿cierto? Entonces estas cosas te ayudan a, ahí pueden, si tienen dudas, apoyarse en esas herramientas, ¿ya? Se las recomiendo para el trabajo con logaritmos porque la calculadora es un poquito lenta, entonces pueden apoyarse en estas otras cosas, ¿ya? Ahora sí que vamos a ver las funciones. Vimos más o Profe, menos le cómo voy a hacer una calcular, pregunta ¿sí? antes de que siga usted después, más adelante, antes, obviamente antes de la prueba va a ser como un, no sé, como unos ejercicios haciendo como un resumen de lo que es función exponencial y logarítmica. O sea, como mezclando los dos, Siempre pues. lo hacemos, po. Sí, pues por eso, va a ser Siempre de lo los dos. hacemos. Sí, pues, la guía de repaso para la prueba 3, que viene como justo si Eso. pensar en la prueba. Sí, sí, viene justo la semana de la prueba. Ese día lunes, un poquito del viernes, tenemos para hacer la guía de repaso. Yo obviamente se las mandaría antes para que ustedes la tengan lista, ¿ya? Pero exactamente lo mismo que todas las otras, ¿ya? Chiquillos, ahora, la función logarítmica en sí, ¿ya? La función logarítmica van a ser funciones de la forma f de x igual logaritmo en una cierta base de la x. Entonces acá la x va a haber que ir sacándole logaritmo, ¿cierto? En la anterior nosotros teníamos que la x era un exponente. Ahora la x es un resultado y tenemos que ver el exponente, ¿ya? Entonces vamos a ver un escrito así como un ejemplo con números, ¿ya? Veamos, por ejemplo, f de x logaritmo en base 2 de x, ¿ya? Yo podría escoger logaritmo en base 2. Entonces voy a poner mi x y voy a poner los valores de f de x, ¿ya? Menos 1, ya. Voy a poner aquí un ejemplo. Menos 4, 0, un octavo, un cuarto, un octavo, un cuarto, 1, 2, 4, 8. Ya. Ahí tenemos, chiquillos, hartos palos. Vayamos calculando, ya vamos a ir de atrás para adelante. Logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuánto sería? Logaritmo en base 2 de 8. 2 elevado, ¿cuánto me da 8?
Muy bien, a 3. ¿Cierto? ¿Por qué? 2 elevado a 3 me da 8. Perfecto, ¿cierto? 4, 2. Porque 2 elevado a 2 me da 4. Logaritmo en base 2 de 2. ¿Cuánto es? Muy bien. 1, como dice el compañero, porque 2 elevado a 1 me da 2. Súper. Logaritmo en base 2 de 1. ¿Cuánto sería eso? Es una pregunta tan fácil que es difícil. 0, ¿cierto? Logaritmo de 1 en cualquier base es 0, porque cualquier número elevado a 0 me da 1. ¿Ya? Entonces, en este caso sería 0 porque particular 2 elevado a 0 es 1. ¿Ya? Y no existen logaritmos de base 1, así como para que sepa. ¿Ya? Logaritmo en base 2 de un cuarto. Voy a borrar un poquito acá. Tengo que buscar 2 elevado a cuánto me da un cuarto. Exacto, eso dará negativo, ¿cierto? Porque aquí, si yo elevo a cualquier positivo, se va a andar. Pero fíjense, si yo elevaba a menos 2, ¿qué hacíamos? 1 partido por 2 elevado a 2, un cuarto. Entonces era menos 2, súper bien. Entonces, 2 elevado a ¿cuánto me va a dar un octavo? ¿Cuál es el logaritmo en base 2 de un octavo? Muy bien, a menos 3. ¿Ya? Estos son un poquito más difíciles, chiquillos. Acá, si bien estamos haciéndolo con base 2, entonces no es tan difícil, tienen que tener harto cuidado porque es fácil confundirse, ¿ya? Aunque tenga calculadora, es fácil confundirse. Acá existe el logaritmo. ¿Por qué menos 3? Porque del momento que yo tengo fracción acá, ¿cierto? Y tengo una base entera, yo ya sé que me va a quedar negativo. Porque la única forma de que yo a partir de un entero obtenga una fracción es elevándola a un negativo. En este caso, menos 3. Que sería 1 partido por 2 elevado a 3. ¿Se acuerda de esto, Felipe? ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda ahí? 1 partido en 8. ¿Ya? Entonces, ahí tengo menos 3. ¿Cuál es el orden de qué, Eduardo? Así. Se pone logaritmo en base 2 de un octavo. Si lo quieres hacer con calculadora, tienes que hacer logaritmo de un octavo partido por logaritmo de 2. ¿Ya? Tendrías que hacerlo de esa forma. Pero para estos casos así, para lo que estamos haciendo ahora, quizás la calculadora no nos sirva tanto. Veámoslo como más pensando nosotros. ¿Cuánto le salía 0? Qué raro. Revísalo de nuevo después, pero tratemos de pensarlo, porque no, en este caso no nos conviene tanto usar calculadora, sería como enredarnos. Quiero que recordemos las potencias y qué pasa cuando elevábamos a un negativo y eso. Entonces, en este ejercicio, chiquillos, no nos sirve. El señor tomando la luz anda como con binoculares para ver el cuestión. ¿Qué tiene? Y no nos sirve en este caso la calculadora, porque queremos recordar la potencia, ¿ya? Entonces, claro, 2 elevado a menos 3 sería 1 partido en 2 elevado a 3, y eso es un octavo. Por lo tanto, logaritmo en base 2 de un octavo sería menos 3. Ahora, si usted lo pone en la calculadora, igual va a salir, ¿ya? Acá, preguntita. Logaritmo en base 2 de 0. ¿Cuánto sería eso? ¿Puedo hacer eso?
No se puede. Pongamos en la calculadora. Logaritmo de 0. Me dijo, estúpida, eso no se puede. Sale error, ¿cierto? No sé, como el meme de la niña que ponía la pizarra mágica. Exacto. Entonces, no se puede, no existe. Y en menos 4 tampoco existe. ¿Por qué? Porque, chiquillos, esto es decir, si yo tengo una base positiva, ¿cómo me va a dar 0? ¿Cierto? Si yo esto, por eso les digo acá que sin calculadora, porque necesito que entendamos la potencia. Si esto yo lo elevo a números positivos, se va a ir agrandando, ¿cierto? 2 elevado a 5, 32, a 6, 64, y ahí se va a ir como agrandando, agrandando. Pero si yo lo elevo a negativos, me van a quedar números pequeñitos, números súper pequeñitos. Por ejemplo, si yo hago 2 elevado a menos 10, sería 1 partido en 2 elevado a 10. Y eso, ¿cuánto es 2 elevado a 10? No es tan pequeñito. 1 partido en 1024. O sea, Eso, profe, dígame. los logaritmos no pueden ser negativos. Logaritmo de algo negativo no da. No, pues claro, el logaritmo de un negativo no da, pero el logaritmo sí te puede dar negativo, como acá, ¿cierto? Entonces acá yo tengo un número que es Sí. chico, chico. Ya les voy a decir como con conceptos más que con números. Entonces, si yo elevo el 2 a un número muy negativo, me va a dar un número chico, 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 pero nunca, nunca va a pasar que dé 0. Mientras más negativo sea este número, más chico va a ser el resultado, pero jamás va a llegar a ser 0. Ya, jamás. Por lo tanto, no existe el logaritmo 0, ni tampoco, si yo tengo una base positiva, voy a tener logaritmos de los negativos. ¿Ya? Entonces, no puedo tener esas cosas que están ahí. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro eso, chiquillos? Perfecto. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos graficar esto. Si yo grafico acá, ¿qué me va a quedar? Vea, mis i eran, ya, acá tenía yo 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 10, ¿ya? Y acá teníamos, vamos a hacer como una escala distorsionada, ¿ya? X, F de, ¿ya? Acá tengo 1, 2, 4, una escala súper distorsionada para que veamos cómo funciona nomás. Un medio y acá un cuarto. Ya, entonces nosotros dijimos que para 1 la función valía 0, para 2 valía 1, para 4 valía 2, para 8 el logaritmo era 3. Y acá, cuando se iba poniendo más chiquitito el número, me iba quedando un logaritmo más negativo. Cuando era, acá está un octavo. Cuando era un cuarto, me quedaba menos 2. Cuando era un octavo, menos 3. Pues si hubiéramos hecho de un medio, habría sido menos 1. Entonces mi función logarítmica, chiquillos, quedó de esta forma. Algo así. ¿Ya? Va a quedar algo así que se va a acercar al eje Y, pero nunca lo va a tocar, porque no tengo, fíjense, acá la X ya no puede llegar para acá, no puede pasar para acá, porque no puedo tener logaritmo de 0 ni de negativo. Entonces va a quedar, eso se llama un asíntota, ¿ya? Que esto va a ir bajando, bajando, pero nunca va a llegar a tocar el eje. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, en este caso, chicos, nosotros tenemos una base
2 y eso es mayor que 1. Al igual que en la exponencial, chiquillos, si saben, esta es la función inversa. Para los que recuerdan algo de función inversa, si nosotros tenemos, acuérdense que 2 elevado a x, la función era de esta forma. Fíjense que esta es la inversa de esa que está ahí. ¿Ya? Entonces vamos a tener como la misma lógica. ¿Qué pasa cuando la base es mayor que 1? Vamos a tener esa forma de función. Pero ¿qué pasa cuando la base es entre 0 y 1? Vamos a tener una función que va a ser decreciente. Que va a ser algo así. Entonces, cuando la base está entre 0 y 1, va a ser decreciente, y cuando la base es mayor que 1, chiquillos, va a ser creciente. Lo mismo que pasaba con la función exponencial, ¿cierto? Cuando yo tenía base entre 0 y 1, esto iba a ser decreciente, y cuando tenía base mayor que 1, va a ser creciente, ¿ya? No puedo tener base 1, no se puede, acá en este caso, porque no hay logaritmos de base 1, no está definido, ¿ya? Y en la exponencial tampoco, porque me quedaba una regla, ¿ya? Y tampoco acá puedo tener bases negativas, ¿ya? Si bien existen los logaritmos de base negativa, para para el análisis de las funciones no los vamos a considerar, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, no sé, logaritmo en base menos 3 de menos 27, eso técnicamente existe y sería 3, porque menos 3 elevado a 3 me queda menos 27, ¿ya? Pero nosotros no lo vamos a ocupar en nuestro análisis de las funciones, porque se pondría mucho más complejo, ¿ya? Vamos a considerar solamente bases positivas que pueden ser menores que 1, que me va a quedar la función decreciente, o que pueden ser mayores que 1 y me va a quedar esta función creciente, ¿ya? ¿Dudas, chiquillos, hasta acá? Ya, les recomiendo mirar las propiedades de logaritmos. Eso les puede simplificar mucho el cálculo, ¿ya? Yo solamente voy a ocupar una hoy día, y ustedes, por favor, revisen el material que les dejé, ¿ya? Recordemos que si yo tenía un logaritmo de un producto, yo podía separar eso en una suma de logaritmos. Ya nosotros vamos a calcular algunas cosas, vamos a usar esa propiedad. ¿Qué implica eso? Que si tengo una función logarítmica, yo quiero calcular f de x por y, va a ser f de x más f de y. Que eso aparece ahí en la guía, pero en realidad eso es por esa propiedad de los logaritmos, ¿ya? Para que tengan claro que eso es lo que se hace realmente. Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio 2 hoy día, y después el día vamos a hacer ejercicios, a tener listo hasta el ejercicio 8, ¿ya? Nos dicen, un sismo cuya lectura sismográfica mide X miligramos tiene una magnitud M dada por la función M de X igual logaritmo 10 elevado a 3 por X. O sea, ahí yo tengo un logaritmo de un producto. Vamos a trabajarlo de las dos formas para que nos quede bien claro. Entonces ahí nos dan la magnitud, ¿cierto? Así va la magnitud, ¿cierto? Algo así. ¿Ya? Y nos dicen que cuando tengo 2, aquí serían 3,3.
Entonces nos dan el punto A, que es 2,03 puntos, ¿ya? Y nos dicen, nos dan ahí nos hacen unas preguntas. Entonces, esta era la lectura del sismógrafo en milímetros, y esto era la magnitud en puntos. Esto es real, chiquillos, este ejemplo. Recuerden que las escalas sismográficas se trabajan con logaritmos, ¿ya? Por eso cuando dicen, como, no sé, Marcelo Lagos en la tele dice así como, no, el sismo grado 5,5 versus el grado 4,4 es 10 veces mayor y eso después, ¿ya? Porque los sismos realmente se trabajan con escalas logarítmicas, ¿ya? Es mucha, mucha la energía que se mueve entre, que es un punto más de sismo. Por eso nosotros como que vemos así, no sé, sismo grado 6 como, sí, tembló. Sismo grado 7 es como, fue fuerte, fue terremoto. Pero ya sismo grado 8 sabemos que queda la embarrada, ¿cierto? Y como el de Valdivia que fue como grado 9, o sea, ya indimensional, ¿cierto? Entonces, son magnitudes logarítmicas. ¿Por porque la función logarítmica nos permite como achicar cosas que son demasiado grandes, ¿cierto? Les voy a poner como un ejemplo. Si yo tengo un cierto X, ¿ya? Entonces, supongamos que tengo un X, no sé, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Si yo voy tomando solamente los X, van subiendo súper rápido, ¿cierto? 128, 256 y así. En cambio, si yo voy sacando logaritmo de X, va subiendo más lento. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El número ya subió hasta 250, pero el logaritmo recién va en 8. Entonces, estas funciones logarítmicas a la larga sirven para achicar cosas que son muy grandes, ¿ya? También se ocupan escalas logarítmicas, como en el caso, no sé si han visto algunos gráficos de la pandemia, que les ponen al lado escala logarítmica para que no les quede como así el dibujo al tiro, sino que se ve como más suavizado porque trabajan con escalas logarítmicas, ¿ya? Así que en este caso del sismo es el ejemplo perfecto porque son cantidades de energía demasiado grandes que se miden con unas escalas que son logarítmicas. Entonces nos dicen cuál sería la variable dependiente e independiente. En este caso, la lectura sismográfica sería la independiente y la magnitud sería la variable dependiente, ¿ya? Interpretar la coordenada A. La coordenada A es 2,3.3. Entonces, ¿qué significa? Cuando la lectura sismográfica es de 2 milímetros, el sismo tiene 3,3 puntos de magnitud, ¿cierto? Cuando la lectura sismográfica marca 2 milímetros acá, la magnitud del sismo va a ser de 3,3. ¿Sí? Ahora, acá viene lo que quiero que pongan atención, chiquillos. Me dicen, determine e interprete M de 6 y M de 0,5. M de 6, ojo. ¿Qué era M de X? Era logaritmo de 10 elevado a 3 por X, que en este caso es 6, ¿ya? Acá, chiquillos, tenemos dos formas de hacerlo. Una forma con propiedades y otra forma que es directa, ¿cierto? Si yo quiero usar propiedades, puedo decir que esto es logaritmo de 10 elevado a 3 más logaritmo de 6, ¿ya? ¿Por qué? Por esta propiedad que sale acá. Entonces, esto en realidad lo podemos ocupar nosotros para sacar este tipo de cosas, ¿ya? ¿Cuánto es el logaritmo en base 10 de 10 elevado a 3?
¿Cuánto sería? Ya, el logaritmo 10 elevado a 3 es 1000. Pero ojo, mira, esto es más fácil, chiquillos. Miren, yo les estoy diciendo, voy a poner un poquito ahí. Yo le estoy pidiendo logaritmo en base 10 de 10 elevado a 3. O sea, ¿qué le estoy diciendo? 10 elevado a algo me da 10 elevado a 3. Entonces, ¿elevado a cuánto? A 3, ¿cierto? Entonces, ese logaritmo es muy, muy, muy fácil, porque es exactamente, que mucho es como exactamente lo que estoy pidiendo, ¿cierto? Logaritmo en base 10 de 10 elevado a 3, solamente 3. Y logaritmo de 6, para ese sí necesito mi calculadora, ¿ya? ¿Qué fue eso, Carlos? Profe, cuando el logaritmo de algún número, la base automáticamente es 10, ¿cierto? Cuando no dice nada, la base es Es 10. 10. Sí, ya, ok. 0,78. Ahí. No, profe, puse Miña por el Emanuel. Ah, Emilia por el Emanuel. Ah, entendido. Tiene un sobrenombre como raro. No se suman las bases, se suman los resultados, los logaritmos, ¿ya? Sacas los logaritmos por separado y los sumas. O sea, la gracia de esto es cachar que el producto, cuando yo separo los logaritmos, se separan con una suma, ¿ya? Esas son las propiedades. Y les dejé un video de propiedades de logaritmos de la profe Susi, que es muy bacán y explica muy bien. A mí es mi favorita. Así que esto me quedaría 3 más 0,78, 3,78. ¿Ya? Ahora, también yo podría haberlo hecho de manera más fácil, sobre todo porque tengo calculadora, y haber dicho logaritmo de 10 elevado a 3 por 6, 6000. Es mucho más fácil, ¿cierto? Poner logaritmo de 6000 y me queda el mismo valor, ¿cierto? 3,78. Entonces, tengo las dos formas, chiquillos. Entonces, vamos a explicar las dos por si después necesitamos ocupar esto, lo tengamos súper claro. Entonces, ¿qué me queda? 3,78, 3,78. Acá lo puedo sacar directa. Ya lo que se suma son los resultados, los logaritmos. Entonces, ¿cuál sería la interpretación acá? Cuando el sismógrafo marca 6 milímetros, el sismo tiene 3,78 puntos de magnitud. ¿Ya? Como quieras, Emanuel, lo puedes hacer al tiro por 6000. Chao, Franco, que le vaya bien. Lo puedes hacer como gustes. Es que necesito explicarlo así por si después viene un ejercicio donde tengamos que expresarlo de esta manera. Ya, pero obviamente ahí es más fácil poner 6000 y ya, como usted guste. ¿Ya? Esto a mí me sale más, no sé por qué yo hago esto siempre, pero es cosa de preferencia, de gusto. Ya los que aprendimos como bien las propiedades, como que uno se acostumbra a usar. De cualquiera de las dos formas es lo. Entonces, cuando el sismógrafo marca 6 milímetros, la lectura es 3,78. O sea, apenas subió un poquito. Aquí va a estar el 6. ¿Ya? Logaritmo de 10 elevado a 3. Logaritmo de 10 elevado a 3 es 3, porque la pregunta es, voy a borrar acá, si yo sacar logaritmo de 10 elevado a 3, significa que 10 elevado a ¿cuánto? Es lo mismo que 10 elevado a 3. Entonces, 10 elevado a ¿cuánto? 10 elevado a 3. Obviamente, a 3. 10 elevado a 3 igual a 10 elevado a 3. Entonces, el logaritmo de 10 elevado a algo es simplemente ese número porque es la base 10.
¿cierto? Podemos poner como de, por si les sale algo parecido. Si yo digo, por ejemplo, logaritmo en base a de a elevado a 5. ¿Cuánto sería eso? Mira, Eduardo, eso. Logaritmo en base a de a elevado a 5. 10 elevado a 4 sería 4, claro. Pero hágame este. Si yo te digo logaritmo en base a de a elevado a 5. 5. Eso. ¿Cierto? Entonces esto claramente es 5. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto elevo a para obtener a elevado a 5? Me van a decir, obvio, a 5. ¿Cierto? Entonces ahí está. ¿Ya? Si es 10, lo mismo. Logaritmo de 10 elevado a 32, 32. Listo. Ya, porque yo ya sé que la base acá es justo la que está puesta en el argumento, así que no tengo nada que calcular. ¿Ya? Una abreviación. Ya, chiquillos, saquen ustedes el E0,5. A ver cuánto les da. Ya, la compañera le dio 2,7, los demás. ¿Sí? ¿Cuánto es 10 elevado a 3 por 0,5? ¿Cuánto es eso? $500. Muy bien. Logaritmo de 500. Este es 1000 por 0,5, 500. Entonces, este logaritmo de 500 nos da 2,7. Sí, aproximadamente 2,7. Entonces, cuando tome la interpretación de esto, porque son muy largas las palabras. Cuando el sismógrafo marca 0,5 milímetros, 0,5 milímetros, el sismo tiene 2,7 puntos de magnitud. ¿Ya? Esa sería nuestra interpretación. Ahora, chiquillos, la última, basado en la gráfica que ustedes tienen ahí en su guía. Estime la lectura sismográfica de un sismo de magnitud 4 puntos. O sea, con la I 4, ¿cuál sería la X que yo tengo? Así, al ojo. Ya la compañera dijo 10. ¿Los demás están de acuerdo con ella? Sí, efectivamente, ¿cierto? Nosotros aproximadamente vemos que en el... Entonces, magnitud X igual 4, aproximadamente cuando X vale 10. ¿Ya? Para comprobar, verifiquemos sacando M de 10, ¿qué sería? Y acá viene donde nosotros ocupamos las propiedades de las potencias y todo eso, ¿cierto? Y de los logaritmos y todo el conocimiento. Logaritmo de 10 elevado a 3 por 10. ¿Cuánto es 10 elevado a 3 por 10? Pregunta seria. ¿Cuánto es 10 elevado a 3 por 10? 10.000, más conocido como 10 elevado a 4, ¿cierto? Porque se suman exponentes. 10 elevado a 4, ¿ya? Y logaritmo en base 10 de 10 elevado a 4, 4. Facilísimo. ¿Ya? Entonces, en estos casos, chiquillos, claro, en este caso 10.000 no están Profe, sumando. ¿Sí no entendió? que ahí dice que algo del 4, que al final se tiene que saber cuánto es la lectura sísmica, ¿cierto? Sí, ¿viste el gráfico? Sí. En la guía.
Ah, no, no, pero Porque esa eh, es al- una ordinaria, pues, ¿cómo te vas a fijar en esto si esto está no, pero impresentable? lo que se En la tiene que guía, hacer es MX se reemplaza por 4. ya, espera, lo que pasa es que te dicen, observando la gráfica, estime la lectura, entonces yo no sé la lectura, ¿ya? De un sismo de magnitud 4. Entonces sí, podemos ver igual mi gráfico ordinario, pero el de la guía es mejor. Entonces, para que acá dijera 4, ¿qué es lo que decía en el X? Y en el gráfico que está en la guía, está aproximadamente en el 10. ¿Ya? Entonces, al ojo la compañera dijo, está en el 10 y estaba efectivamente en el 10. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos probando que para 10 nos va a Ah, dar ya, 4 puntos. ¿Ya? ya, Pero eso sí, es sí, porque no estás mirando la guía, estás sí, po, mirando mi gráfico rasca. sí. ¿Ya? Porque yo pensé que se Sí, reemplazaba MX por 4 para sacar X. no, al revés, porque M, claro, también podías hacerlo, pero es más difícil, porque te están diciendo observando la gráfica, o sea, si te dicen observando la gráfica, te están diciendo hágalo al Pero ¿y qué ojo. pasa siempre te van a decir observando la gráfica? Porque en esos casos igual hay, me imagino que hay ejercicios donde vais a tener que reemplazar el Claro, MX. exacto, dependiendo de la dificultad. En este ¿Y cómo se caso, hace la eso? dificultad era, Tenéis es que que ahí tener vamos comprensión a llegar a esa lectora. física. ¿Mm? ¿Qué dijo No, que Carlos? tiene que tener comprensión lectora para así poder realizar y ejecutar el ejercicio. Hola, Emma. Ya volví, estoy súper contenta. Ya, volví. Claro, como decía el compañero, tienes que fijarte bien en qué te piden, ¿ya? Eventualmente después vamos a tener que hacer directamente con la ecuación, sí, pero en este caso es como no complicarse. Si dice observando la gráfica, observa la gráfica, ¿ya? Así que no se calienten la cabeza como, o sea, fíjense bien en qué les están pidiendo. De hecho, si a mí me dicen observando la prueba había uno, que era así, que decían observando la gráfica, cuando la cuestión iba a tener una utilidad de no sé cuánto, y era 2 y 10 años. Y yo lo encontré el ejercicio más fácil de la historia, pero muchos no lo supieron hacer porque algunos no empezaron a buscar la ecuación y la cuestión decía mirando la gráfica. Entonces tú tenías que mirar y darte cuenta que esto era en el 2 y en el 10 y eso era todo. ¿Ya? Así que, ojo ahí, chiquillos, cuando les digan mire la gráfica, pues no se caliente la cabeza con la ecuación. ¿Ya? Hay otros ejercicios que va a hacer con la ecuación, pero probablemente van a ser más simples las ecuaciones, ¿ya? Entonces, nosotros nos fijamos en la gráfica y nos dimos cuenta que la X tenía que ser 10, ¿ya? Y después dice, verifique su resultado. Entonces, ahora verificamos. Sacamos M de 10, que nos quedó logaritmo de 10 elevado a 3 por 10 elevado a 1, que alguien podría hacerlo diciendo logaritmo de 10 elevado a 3 más logaritmo de 10 elevado a 1, 3 más 1, 4. O bien, que es como lo hizo Karim, que me dijo que lo había hecho así, está bien también. O directamente calculando que aquí esto era 10.000 o 10 elevado a 4 y me da logaritmo 4. ¿Ya? Alguien también podría haberle puesto logaritmo de 10.000. Y eso también es 4. Lo importante, chiquillos, es que a todos nos haya dado el mismo resultado. Como usted quiera calcularlo, si está seguro de lo que está haciendo y está haciendo un método correcto, la forma no es relevante. Ya no tiene que ser a mi gusto, sino como mejor le haga a ustedes. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Sí, yo también me pierdo un poco, Paola. Por eso mismo les voy a dejar que ustedes para el viernes hagan del 3 al 8. ¿Ya? Traten de hacerlo, chiquillos. Inventen.
rebúsquensela y hagan del 3 al 8, ¿ya? Porque acá es importante que ustedes aprendan a hacer bien los procedimientos porque es más difícil que la cuadrática, más difícil que la exponencial, ¿ya? Así que revisen las veces que tengan que ver el video, apóyense en videos externos como ustedes gusten, chiquillos, pero llegar a trabajar los ejercicios, ¿ya? Entonces, del ejercicio 3 al 8. Ojo que algunos son súper mecánicos, es meter el valor y chao, ¿ya? El ejercicio 3, yo también lo hice y como que me empecé a calentar la cabeza y era súper fácil. O sea, en vez de X dice A nomás y chao, ¿ya? Ya, chiquillos. Entonces, ya estamos en la hora. Nos vemos el día viernes. Vamos a seguir haciendo ejercicios de exponencial, así que les pido que traigan hasta el ejercicio 8 ustedes listos para que sea solamente revisa, ¿ya? Que estén muy bien ustedes también. Cuídense mucho. Oh, profe.